Ya, colegas, vamos por lo último el día de hoy. Eh, bien, hemos estado hablando del medio ambiente, ya estuvimos conversando de lo importante del sol para el proceso de fotosíntesis, cierto que también puede ser abrasivo al secar el suelo, ya dejarnos también con menos cantidad de agüita, el agua por su lado, cierto, hemos dicho que es también importante para el medio de transporte de los nutrientes, los minerales que necesita la planta. Si hay harta agua, las hojitas están turgentes, ¿cierto? Están firmes, si no, quedan lacias. Ve al tiro cuando una planta está deshidratada, sus hojas están caídas. El aire, ya por su disposición de CO2, lo conversamos, que es importante para que la planta lo transforme después en oxígeno. En el aire también hay cierta cantidad de nutrientes que la planta también absorbe a través de los poros de, de sus hojas y que también puede ser abrasivo porque puede secar también el suelo y en sí la base del trabajo que nosotros hacemos es la tierra y por eso es importante para los nutrientes la retención de las aguas, ya de la humedad y de las texturas que le permiten también crecimiento a algunas plantas y a otras no. Por ejemplo, es distinto cultivar alguna hortaliza en un suelo que es arcilloso, que tiene una textura distinta a un suelo que es mucho más orgánico, como el humus. Entonces, el ambiente nos provee de ciertas características y ahí también viene nuestra responsabilidad, ya como seres distintos al mundo vegetal, ¿cierto? Nosotros tenemos la capacidad de poder entender, ¿cierto? Estas relaciones y darle las mejores opciones a la plantita. Entonces, en presencia del sol, seleccionar el buen espacio, lo hemos estado conversando, donde llega más sol, donde llega menos sol. Ya lo importante es que es esto, el agua, mantener siempre la humedad necesaria para que la planta pueda tener a disposición el agua necesaria para poder hacer la fotosíntesis, transportar los nutrientes, el aire, que siempre sea un lugar donde haya constante renovación de aire, ya si ustedes tienen la opción de ver un invernadero tiene ventanas para lo mismo, porque si yo dejo todo el rato el invernadero cerrado, ese aire también, eh, no hay presencia de CO2, no hay un intercambio gaseoso. Entonces necesita también una presencia en aire y que también sea lo suficiente o lo necesario para que también no le vaya a provocar algún problema a mi planta de un exceso de viento, por ejemplo. Y el suelo, lo mismo, seleccionar cuál es el mejor suelo y también preparar en ciertas ocasiones el suelo para la vida. Bien, colegas, de aquí en adelante es más que nada ir pudiendo hacer una relación en los espacios, sea cual sea el espacio. En este caso tenemos el ejemplo de un árbol, pero puede ser una pandereta, puede ser una casa contigua, puede ser un árbol, puede ser eh, cualquier estructura que me pueda generar una sombra. Esto es importante porque ya vimos que también me va a dar ciertas características. En este caso, el sol, ¿cierto? Está a un costado del árbol y la proyección de la luz genera una sombra y en esa sombra ya tengo ahí ciertas especies que pueden vivir con esta característica como son la remolacha y la lechuga. ¿Ya? Ellas no necesitan tanto sol, no así los que son de fruto, como les decía antes, las plantas que necesitan generar fruto, necesitan mucha sol. Por eso el tomate, la berenjena y el choclo están en el costado más alejado de la sombra, ¿ya? Eh, Esto es constante, siempre tengo que estar analizando cada uno de estos factores para también tener el cuidado de lo que produzca, también sea lo suficiente y también las características sean las necesarias para que se desarrolle de la mejor manera. Las temperaturas, ver estas diferencias entre si es muy baja o muy alta, ya para poder también ir trabajando en los parámetros que necesita una plantita. La luz, mucha luz, poca luz, sombra, también son cosas que tengo que ir trabajando. La humedad, desde un espacio seco, ya una tierra donde no tengo presencia de humedad, a una que se me puede llegar a encharcar, a generar charquitos de tierra,
que no pueden ser buenos, y también lo mismo el mejor suelo, ya también desde suelos arenosos, ya como en las playas también hay vida, también existen algunas plantas, no todas, pero hay vida. La arcilla también es un medio, es una tierra con alta cantidad de minerales, que es muy buena para las plantas, los minerales, pero es compacta y no todas las plantas viven bien en él. A un suelo tal vez más orgánico, esponjoso, que retiene bien la humedad, como el humus, ya como la tierra del bosque, la tierra de hoja. Entonces son cosas que tengo que ir siempre teniendo en cuenta para darle una buena calidad de vida a mis plantitas. Ya mientras más las cuide, mejor va a ser su retribución. Ya entonces les voy a dar un primer ejercicio que ustedes puedan pensar en un espacio donde puedan tener una plantita. Ya puede ser, en el caso ahí que les muestro, unas cascaritas de huevo, ¿cierto? Que sirven como para poder germinar las plantas. La característica de esto es que después yo rompo nomás el huevo y lo planto y ahí la planta tiene el espacio suficiente y además el huevo tiene grandes cantidades de calcio. El calcio es un micronutriente importante para también el desarrollo del fruto. Entonces tengo un doble uso, ya como germinadero y también como abono natural después a futuro. Piensen en un espacio, en una especie que quieran cultivar, ya lo más real posible al proyecto que después van a llevar a cabo, porque puede ser que tengan la opción después de llevarlo al terreno donde ustedes quieran tenerlo, ya sea al suelo o sea un macetero o en el espacio que después van a cultivar. Entonces, a esta planta que ustedes van a tener, piensen en estas condiciones. ¿Cuál es el sol que tengo a disposición de esta plantita? ¿Cuál es la humedad que tengo a disposición de la planta? ¿El tipo de suelo que le voy a colocar? ¿Voy a tener que conseguirme suelo? ¿O tengo la suerte de que afuera en mi patio o cerca de mi casa tengo un buen suelo para colocar? Ya, piensen en esos factores para que ya empiecen a hacer este ejercicio de ir cultivando y teniendo sus plantas a futuro. ¿Ya? Para poder diseñar, aquí voy a colocar el diseño de una agricultura un poco más grande, de la agricultura familiar, pero esto también va para a escalas más pequeñas, como los proyectos individuales que quieren hacer algunas, y los 5 puntos que voy a presentar son los mismos 5 puntos que tienen que tener en consideración, porque lo único que cambia es el tamaño, el nivel que quiero abarcar. Ya, entonces, como les decía adelante, estos bancales que se hacen a nivel del suelo, en el campo le dicen las chacras, ya que es un lugar donde yo cultivo plantas que necesitan mucho más espacio, como el melón, el zapallo, el choclo, ya la papa, y la huertita, que son espacios más controlados, donde yo cultivo plantas mucho más pequeñitas, como la lechuga, el cilantro, el tomate. Eh, pero sea cual sea, tanto la chacra y la huerta, hay ciertas características que tenemos que ir teniendo en cuenta. ¿Ya? Y aquí mucho ojo porque esto les va a servir mucho para los proyectos que quieran hacer. Lo primero que hay que tener en consideración es el tamaño de las especies, ¿ya? Que voy a cultivar. Eh, Hay especies que son más chiquititas, como ese tipo de lechugas, ya hay especies que son más medianas, como el puerro que tienen ahí, ya, y hay especies que son grandes, como el tomate. En este tipo de agricultura, las plantas que son grandes, así como el tomate, es mucho más fácil que vayan en el centro de su bancal o en el centro de su chacra, ¿ya? Pensando que este espacio es el terreno que tienen a cultivar, siempre dejen en la línea del medio las plantas que sean más grandes. ¿Por qué? Porque si yo las dejo en los bordes, ya le van a quitar la luz solar al resto de las plantitas. Además, van a hacer van a entorpecer un poco el trabajo de la mantención de la huerta. Si yo tengo un tomate en las orillas, el volumen de sus hojas y del tamaño del mismo tomate me va a impedir
meterme dentro del bancal y poder trabajar con las especies que están en el medio. No así si lo coloco en el centro. En el centro tengo el espacio suficiente para alcanzar al tomate, manipular si es que hay algún caracol, si es que necesito cortar algunas cosas o si necesito cosechar el tomate. Como es más grande, las plantas que están al lado no, le van a, no van a generar ningún problema. Y eso es importante también a la hora de ahorrar energía. Ya pensando en que eh, el tiempo es cierto relativo, pero también es innegable que hay una línea y todos vamos a llegar a adultos mayores, ¿cierto? Y también trabajamos con ellos, con ellas. Entonces, estos cuidados también favorecen y facilitan el trabajo en la huertita. Las plantas medianas, como los puerros, tienen que ir al lado de las plantas grandes porque no necesitan tanto cuidado. Tal vez, en este caso, el puerro, yo voy a- a hacer que crezca lo suficiente para después cosecharlo. Su crecimiento no es tan prolongado o tan duradero como el del tomate y tampoco como el de la lechuga. La lechuga es mucho más rápida, en menos tiempo, en 2 meses ya yo puedo tener una lechuga en mi mesa, versus así el puerro que necesito de 3 a 4 y el tomate que ya necesito 6 meses, ¿ya? Eh, otra cosa importante, mis plantas, ¿qué tipo de plantas voy a tener? ¿Ya? ¿De hojas o de raíz? En este caso, ya en el lado izquierdo de sus pantallas hay dos cebollas moradas y hay un signo que dice que no, ya porque nunca es bueno colocar dos especies eh, en el mismo espacio, ya porque la cebolla está comiendo lo mismo que necesita la cebolla que está al lado, entonces se están dejando sin nutrientes una a la otra y eso no es bueno porque están compitiendo, una va a quedar más chiquitita, entonces siempre es eh, alternar entre especies que son de raíz, como la papa, ¿ya? Con especies que son de hoja, como la selga que está ahí, y después colocar otra de raíz o colocar otra de frutos o otra especie, ¿ya? Pero nunca colocar siempre juntitas. ¿Por qué? Porque eso también genera lo que es el monocultivo. Y el monocultivo es dañino para el suelo porque eh, acaba más rápido con la vida y con los nutrientes que hay en el suelo. Entonces, alternar. Nunca dejar siempre una sola especie, sino que ir alternando con distintas especies y esto va a favorecer el ecosistema y la biodiversidad también de mi bancal. La temporalidad es súper importante. El tiempo que van a estar estas especies en la tierra es prioritario para poder también analizar un calendario de siembra. Ya la lechuga y la selga son plantitas de hoja que son muy rápidas. Ya en 2 meses, en 3 meses, yo ya puedo estar comiendo la lechuga que planté, la selga que planté, no así el ajo. El ajo son 10 meses, ya que está en la tierra. Por lo tanto, en esos 10 meses yo no voy a poder cultivar nada más en ese espacio. Y esto es importante para que yo me pueda ir programando. Ya, si yo voy a sacar una lechuga, tengo que después incorporar otra especie vegetal para que el suelo no quede descubierto y no quede sin nutrientes. Entonces sale la lechuga, yo digo ya en 2 meses, ya una semana antes de que ya vaya a cosechar, ya estoy germinando, o 2 semanas antes ya tengo germinada, para que la plántula ya tenga el suficiente tamaño para poder incorporarla a la tierra. Las interacciones también son importantes, es otro factor a considerar. Las plantitas tienen una interacción tanto a nivel subterráneo como aéreo. eh, Se intercambian nutrientes, se avisan si es que hay alguna plaga. Es importante conocer también que hay que incorporar ciertas eh, especies que interactúan de manera benéfica con la huerta, como es la caléndula que está aquí. La caléndula que hace, atrae las chinitas, las mariquitas, este insecto de caparazón rojo, y es un controlador biológico natural del pulgón. ¿Cuál es el pulgón? Es una planta que ataca mucho el tomate y que es muy difícil de controlar porque se reproduce de manera diaria. Entonces el control de esta plaga es muy difícil. Y si yo tengo la caléndula, llega la chinita, y la chinita es carnívora y su alimento principal son los pulgones, entonces no necesita un pesticida, por ejemplo. Ya no necesito comprar un elemento químico para controlarlo, sino que otro bicho controla este bichito.
¿ya? Y así con otras aromáticas, siempre es importante en la huerta tener alguna planta aromática. Una ruda, una menta, ¿ya? Una hierbabuena, son buenas aliadas. El costo y la oportunidad. ¿Cuánto me genera cierto, eh, cuánto tiempo, costo de agua, costo de energía, me genera tener un tomate versus una lechuga o una zanahoria? Las zanahorias son una especie que también se demora mucho tiempo, pero se produce de manera a gran escala, entonces tal vez no me va a convenir tenerlo en la huerta porque también el acceso en el comercio no es tan caro, ya es algo asequible, ya versus, por ejemplo, una palta que es estratosféricamente eh, mucho más cara y tal vez tampoco la voy a querer cultivar por el exceso de agua que necesita y también el tiempo que voy a necesitar que crezca. Entonces también ir pensando en estas cosas. La lechuga y la selga siempre son buenas opciones porque son plantas que se dan todo el año, eh, eh, tienen una buena, soportan bien el frío, soportan bien el calor. Los requerimientos de cuidado son pocos, entonces si quieren irse a la segura con dos plantas que les van a dar sí o sí, la selga y la lechuga son buenas aliadas. El tomate lo mismo, ustedes ya les dije antes que solamente en verano y en primavera, entonces también tengo que ir viendo estas opciones de costo y oportunidades que me da. Bien, vamos al segundo ejercicio. Eh, Vamos a dejar eso que dice del ejercicio de diseñar los bancales y nos vamos a este que es tarea para la casa. Entonces, colegas, a ver cuántas personas somos. Esta semana, esta va a ser su misión, ¿ya? Eh, Van a colectar cualquier semilla, ya de alguna fruta que se coman, ya, o en el caso de algún vegetal que también se alimenten, como el apio, ya, y en vez de tirarlo, lo van a reutilizar, o lo van a reciclar. Si se comen un limón, guarden la semillita del limón. Si se comen una naranja, guarden la semilla de la naranja. Si se comen una manzana, guarden la semilla de la manzana. Si comen apio, cómanse el apio, pero guárdenle el potito, ¿ya? Como les muestro ahí, el potito del apio es la parte donde se reproduce. Entonces, si yo lo coloco en agua, va a volver a crecer. Entonces, su misión de aquí a la siguiente semana es experimentar. Busquen en internet experimentos como el que yo les muestro y atrévanse. Ya me gustaría que durante el proceso de aquí a que terminemos el curso podamos ir viendo que en realidad hay alimentos que podríamos reproducir de nuestra casa si supiéramos cómo hacerlo. Ya, entonces yo, al igual que ustedes, les que les estoy dando esta misión, voy a empezar esta semana con algún alimento para ir mostrándoles también el proceso. Entonces, que durante el transcurso de las clases vayamos viendo cómo fueron creciendo nuestras plantitas. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Ya, entonces esa es su tarea para la casa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a los tipos de recipientes, ya que yo puedo tener. Hay distintas opciones, cada uno tiene sus características. Hay maceteros de barro que puedo tener, que transpiran bien y evaporan el agua de muy buena manera. Son naturales, por lo tanto son muy buenos. El plástico no pesan, no transpiran, no evaporan el agua y en verano calientan las raíces. ¿Ya? Económicamente son mucho más asequibles. eh, pero tienen estos problemas, ¿ya? Entonces, hay algunas opciones que pueden recubrir estos maceteros con algún tipo de tela o algo para que en realidad no tengan estos problemas. La madera también es un material noble, muy, muy bueno para trabajar, pero al estar en presencia de agua, si no le puse algún tipo de, de capa que le permitiera mantener su función por más tiempo, un barniz o algo que no hiciera que se pudriera, lo más probable es que vaya a tener que ir cambiando las tablas porque se van a ir pudriendo. La piedra, ya hay maceteros que son de piedra, no son muy accesibles, tienen un costo más o menos elevado,
pesan bastante. Lo bueno es que sí, aguantan cualquier temperatura, no se enfrían ni se calientan en verano en nada. Las metálicas ya también son muy buenas porque duran mucho tiempo, no tienen el problema de la madera que se pudren, pero en el verano se calientan y en invierno hay que aislarlas. Ya entonces, en estas condiciones de temperatura, se van mucho a los extremos, o muy caliente o muy fría. Entonces, si van a trabajar con maceteros, lo mejor, maceteros de greda, de barro, eh, el plástico también es bueno, ya, pero hay que tener cuidado de hacerle hoyitos abajo para que drene bien. Eh, Más que nada, esta era una manera de darles opciones para poder hacerlo. Ahora, eh, esas son las opciones de mercado. Hay otras opciones, ya, y que esto va a depender netamente de la creatividad de cada uno y de cada una de quienes estamos participando. Una bota, un calzado en desuso es un muy buen macetero, ya. Todo esto va a parar a los vertederos y de otra manera queda ahí como basura. Entonces le podemos dar un uso. Si tienen una zapatilla, un zapato, póngale tierra, póngale semilla y vamos experimentando. No, no pierdan tiempo en querer ir a comprar algo si está, hay algo en sus casas que pueden usar. Eh, Botellitas de plástico como este huerto vertical son muy buenas, los envases de yogur, los neumáticos son un problema ecológico importante, no hay cómo solucionarlo, se demora más de 400 años en empezar a degradarse, ni siquiera se degradan. Como maceteros son muy lindos, pintaditos, pueden ocupar cajas de leche, pueden ocupar los pallets para hacer huertas vertical. En fin, siempre piensen en algo que necesitan contener tierra. La tierra no se tiene que mover y de ahí en adelante ya pura creatividad. Entonces, así como les mostré opciones de mercado, también están estas opciones, ¿ya? A buscarlas. Lo que último que les voy a hablar es cómo ir armando ya estas huertas. Ya tenemos conocimientos básicos sobre anatomía, sobre las condiciones que se presentan en el espacio. Ahora tenemos que empezar a cómo armarla. ¿Ya? Y esto es importante porque ustedes ya tienen que estar pensando en cómo voy a armar mi huertita familiar, mi huertita individual, o si voy por las otras opciones, por dónde parto. Lo primero es la tierra, ¿ya? Saber qué tipo de tierra tengo, si es que lo voy a hacer en el patio, qué tipo de sustrato es el que tengo, si es arcilla, es más arenoso o tiene una buena cantidad de tierra negra, ya que la tierra negra es un indicio importante de orgánico, mientras más negra sea la tierra, mayor presencia de microorganismos hay. Entonces es lo primero que tengo que ver. ¿Tengo o no tengo tierra? Si no tengo tierra, ¿dónde me consigo tierra? Si tengo tierra, ¿de qué calidad es mi tierra? Ya, y ahí ya puedo empezar a variar. Si mi tierra es arcillosa, entonces tengo que incorporarle materia orgánica. Ya, si mi tierra es arena, también tengo que incorporarle materia orgánica. Ya, la tierra es importante. ¿Por qué? Porque el suelo es un ser vivo. Ya, no es algo inerte. El suelo no está ahí, no es algo que esté ocupando espacio. ¿Ya? Y aquí hay otra de construcción importante que hay que aprender que el suelo no está sucio, el suelo no es cochino, el suelo es vida. ¿Ya? Hay microorganismos, hay hongos, hay bacterias que tienen todo un ciclo y que son necesarias para la existencia de las plantas y la existencia de nosotros y de nosotras. ¿Ya? De manera muy rápida, esto lo ahondo en la clase que es de suelo, que la voy a subir de manera online. Ahí está mucho más explicado esto, pero para que sepan que el suelo está dividido en distintas capas y hay un proceso natural de la creación del suelo. Las plantas tienen un papel fundamental. Hay plantas que llegan, que se llaman colonizadoras, y hay otras plantas ya más evolucionadas como los árboles. Si ustedes van a ciertos espacios, van a ver en rocas que se sustenta la vida, esas plantas son colonizadoras. ¿Ya? Entonces, cuando muere esa planta colonizadora, empieza a generar un mantillo
de materia vegetal y este mantillo después empieza a transformarse en tierra y esta tierra empieza a aumentar su volumen a tal punto que después yo ya puedo, o otras especies pueden ahí subsistir, ¿ya? Entonces, los bosques son tierras antiguas, ¿ya? En otros espacios ustedes van a ver tierras más jóvenes, si no hay materia vegetal, eso es roca madre, entonces ahí todavía no ha pasado este proceso que yo les digo. Entonces, una manera de ir haciendo tierra es ir acumulando materia vegetal y eso después se va a transformar en sustrato, ¿ya? Semillas o plántulas. Esto es importante también para saber cómo voy a empezar mi huerto. Las semillas son buenas, es una buena opción, pero necesitan un proceso que es importante, que es la germinación. Y en este proceso de germinación necesito temperatura, necesito humedad y necesito también dónde dejarlas. Aquí hay un Tetra Pak que sirve como germinadero, ya los envases de yogur, todo puede servir. eh, y una vez que ya la planta crece, entonces yo ya puedo pasarla a la tierra. Cuando la planta crece, se transforma en una plántula, ¿ya? También está la opción de comprarlas directamente. Hay algunos espacios en las ferias, en Las Vegas, si ustedes van, va a haber gente que está vendiendo plántulas. Y esa es una buena opción porque ahorran tiempo, ahorran energía y compran la plantita ya un poco más grande, entonces después vienen otros procesos, ya saltan el principio, que uno puede tirar 10 semillas, en esas 10 semillas no te van a salir las 10 plantas, puede ser que se te mueran, te salgan 2 3 ya las plántulas, tú te vas a la segura si compras 10 plántulas, que vas a tener 10 plantas para cuidar. Entonces esto igual es una manera que hay que pensar, ¿voy por las semillas o voy por las plántulas? ¿Ya? Las semillitas, eh, cada una de estas semillas es una planta. Cuando la planta recién germina, estas primeras hojas son un par de hojas que son falsas, que se llama cotilidones. Los cotilidones, la función que tienen es poder almacenar la energía lumínica del sol y poder empezar a transformar esta energía en energía química para que la planta recién saque su primer par de hojas verdaderas. Y con esta hojas verdaderas es cuando ya empieza todo este proceso de respiración, de fotosíntesis, de otros procesos que estamos hablando. Si ustedes sacan una semilla en este estadio, ya que es el estadio embrionario, podemos decir, llevándolo no sé, a un parámetro humano, la planta no les va a vivir, porque aquí no tiene la energía suficiente, ni las raíces, nada. Aquí sí empieza la vida. Cuando yo ya tengo un par de hojas, entonces yo recién puedo trasplantarla y voy a tener ahí la certeza de que va a vivir. Ya, entonces es aquí porque uno puede preferir la semilla o la plántula. ¿Ya? La siembra directa se puede hacer en el macetero, en la tierra, ya no todas las plantas soportan el cambio de un almácigo, de un germinadero, a la tierra. Por ejemplo, el rabanito es bueno tirarlo directamente a la tierra porque crece y si yo lo coloco en estos envases, después lo más probable es que pase a romper la raíz y la raíz que es la que yo me quiero comer. Entonces, lo mejor es tirarla a la tierra. Más adelante también vamos a ir hablando de cuáles son mejores para tirar directo y cuáles son mejores para el almácigo, pero piensen que siempre el almácigo es una buena manera, pero hay plantas como la lechuga y la selga que si yo las tiro también a la tierra no va a haber ningún problema. ¿Ya? El proceso del trasplante. Esto es un punto delicado si yo voy a trabajar con semillas, porque en el trasplante yo puedo pasar a romper el sistema radicular, que son estas, las radículas son las raíces, y si yo rompo alguna que sea como principal, voy a generar también una pérdida de una vía para que haya nutrición. Esta vía puede generar también al incorporarse algún hongo, alguna bacteria que no sea beneficiosa y me pueda enfermar la planta. Y después cuando vaya creciendo ya va a empezar con alteraciones o va a empezar con problemas. Entonces hay que ser muy cuidadosa al momento de trasplantar en poder soltar el pan, ya que se genera este pan de raíces que está aquí, para que quede suelto, como en esta imagen, y que las raíces siempre queden hacia abajo. Si las raíces me quedan hacia arriba, la planta va a gastar mucha energía en poder volver a llevarlas para abajo, ¿ya?
es una característica que tienen las plantas que se llama fototropismo negativo, buscan siempre hacia abajo. Ya entonces pierdo tiempo, la planta pierde energía y puede ser que se me muera, entonces yo suelto este pan y siempre procuro que mis raíces queden hacia abajo. Lo último, ya cuando yo tengo la planta, tengo que pensar que el suelo va a tener todos los nutrientes necesarios, pero tal vez voy a tener que fertilizarlo. Y ahí tengo que de nuevo pensar en dos opciones. Lo fertilizo de manera industrial, química, ¿ya? O la fertilizo de manera natural. Mi opción siempre es lo natural, ¿ya? Porque hay muchos procesos, más adelante también les voy a enseñar a hacer preparados natural para poder sacar cada uno de los elementos. Vamos a ser alquimistas, ya para poder sacar todos los nutrientes que necesita una planta. Y también están estas opciones que tienen un costo asociado, tienen una energía asociada, son fabricadas y son minerales. O sea, no es que tampoco nos vaya a generar algo negativo al organismo, pero depende ya de un proceso comercial y una energía extra que no siempre es una buena opción. Si tengo la opción de poder generar todo a bajo costo, de manera local y con conocimiento ancestral, ¿por qué no hacerlo? Eh, Bien, colegas, eso por el día de hoy. Creo que ha sido una clase extensa, con hartos conceptos a incorporar. Me gustaría escucharles, si es que tienen dudas, consultas, su apreciación de la clase del día de hoy, en nuestro primer acercamiento ya a, a la horticultura, así que me gustaría poder escucharles ahora a ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Surgió algo en torno también de sus propios proyectos? Cuéntame. Profe, la verdad, a mí siento que me sirvió demasiado la información porque Bacán. yo no había pensado en todas esas cosas porque yo tengo aquí semillas de cilantro y perejil nomás, entonces eso iba a poner hoy día. Pero ahora que dijo como de las cosas que van saliendo de lo que comemos, acabo de comerme una manzana, así que voy a ponerla. Bacán, eso es muy bien, excelente. Y Ahí lo tienen. otro que le iba a preguntar Ujú. es, por ejemplo, si lo tomamos como huerta familiar, que es como si las personas de nuestra casa nos ayudan, tendríamos que sacarle fotos. Sí, pues, sí, puedes sacarle fotos. Si es que alguna de tu familia, algún integrante te quiere dar ahí una entrevista periodística, también bienvenido, bienvenida. Sí, pues, que te cuenten cómo es el Ya, proceso, claro, todo eso suma. Eso es lo que realmente nosotros queremos ver, pues, que ustedes, tal vez el proceso sea para ustedes, pero si se involucra alguien más, conocer la perspectiva de, había trabajado antes no con plantas, qué interés le despierta esto de ir cultivando, le parece interesante, le parece algo bueno, todo eso queremos saber. ya, ¿Ya? gracias. A Pero ti, muy buena la clase en todo caso. muchas gracias, me alegro mucho que el contenido haya sido bueno. Macarena dice, profe, una consulta, ¿cuándo comenzamos a tener tutorías? Ya de la siguiente semana. Ya la siguiente semana deberíamos partir con las tutorías. Entonces, con tu grupo vamos a tener tutorías alrededor de 20 minutos. Yo bueno, hoy día tengo reunión con el profe Juan y ya mañana me podría mandar un correo con los horarios. Ya ustedes me dicen, profe, juntémonos, no sé, de 10 a 10:20 tenemos, y ahí aclaramos todas las dudas que puedan tener del proceso, de plantas o lo que ustedes quieran. La próxima semana ya es la primera. Constanza, Cintia, ¿alguna duda, alguna consulta? No, por mi parte no tengo ninguna duda y que No, yo practica los tampoco. conocimientos de hoy. Sí. Sí. Bacán, me alegro mucho. Esa es la idea, po. Ya que lo que vayamos viendo les sirva para lo que tienen que hacer, pero que también les despierte el interés para las clases que vienen. La siguiente semana ya vamos a ver los tiempos de tutoría
que vamos a tomar con cada grupo y si el tiempo lo permite, vamos a hacer una clase sobre vermicompostaje y compostaje, ya sobre el uso de las lombrices y cómo también ir haciendo tierra de manera natural. Así que eso también va a ser un conocimiento que les va a ayudar para sus huertos. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. A ustedes, colegas, si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, les agradezco su atención. Muchas gracias por mantenerse conectadas hasta el final. Eh, Sociabilicen con sus compañeros, sus compañeras, dudas, consultas que puedan tener. Me las pueden hacer llegar al correo, a WhatsApp, ante cualquier consulta que tengan del proceso. Yo ya conversé con el profesor Juan, así que vamos ahí a mandarle las instrucciones. Constanza dice, hay que mandarle correo con el grupo y tipo de huerta. Sí, sí sería bueno. Así yo también me puedo anticipar un poco a qué es lo que quieren trabajar antes de las tutorías, qué tipo de huerta quieren tener y si yo me puedo hacer una idea de qué información igual les puedo compartir. Sí, yo le iba a preguntar si es que tienen los grupos, porque yo me acuerdo que lo anotamos en el grupo de WhatsApp que tenemos de este ramo, pero no sé si al final les llegó. Yo no tengo nada. Tal vez Juan los tenga. Hoy día me junto con él y voy a tener claridad tal vez de esos grupos. Ah, ya. Entonces ahí cualquier cosa no aviso. Y yo, igual creo que la Connie debe cachar. Sí, o sea, yo tengo algunos grupos anotados, pero no todos, Ya. entonces por eso igual le preguntaba para, si no conseguirlos y mandárselos en un correo. Sí, sería bueno. Si no, lo importante, Constanza y colegas, que le puedan ya sociabilizar al resto de los compañeros y compañeras que tal vez hoy día no pudieron conectarse, que ya sepan que es bueno que empiecen ya a generar sinergia de elegir qué tipo de huerto voy a tener y que ya para la próxima semana traigan dudas, consultas, que traigan ya eh, inquietudes. Eso es importante, para que podamos aprovechar esos espacios de tutoría. Se los agradecería un montón. Ya, profe. Bien, colegas, les deseo un buen día, que sea una buena semana, ánimo con todo lo académico y nos encontramos ya la semana que viene para las tutorías y si el tiempo así lo quiere, para un poquito más de información. Muchas gracias, profe. Nos vemos la próxima semana. Que le vaya bien Chao. igual. Muchas Chao, gracias. profe, Chao, Chao, profe. que gracias. estén bien. Nos vemos. Igual. Chao, chao.